Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va nuevamente? Por aquí continuando con el curso. Aquí vamos a ver, hablar un poquito de esta partecita que es Wired Networks, ¿no? O sea, estamos hablando de networks que están conectados por cables, que normalmente es lo ideal, ¿no? Vamos a ver más adelante cuál es la razón, porque Wired Networks es el preferido, ¿no? Básicamente para los networks, a comparación del wireless, ¿no? Recuerden que se les voy a adelantar un poquito. El wireless es básicamente un network que el ancho de banda es compartido, ¿no? Si al mismo instante, dos, tres, cuatro dispositivos empiezan ¿no? Digamos, a usar el ancho de banda, ese ancho de banda se comparte entre ellos normalmente, ¿no? Entonces es la razón que el wireless network es muy, muy importante. Claro, el wireless tiene la ventaja que es la facilidad de no tener cables, la facilidad de moverse de un lugar a otro, cercano, obviamente, ¿no? Al punto donde se transmite el wireless, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Pero vamos a ver wire networks, ¿no? Vamos a ver una revisadita pasada también, otro video rápido de lo que son wire networks, ¿no? Bueno, algo que hay que entender en cuanto a lo que es el wire network es que las transmisiones eléctricas obviamente se llevan a cabo a través de los cables, ¿no? Cables de cobre, por ahí, ¿no? Y semiconductores también, ¿no? Lo importante aquí entender es que obviamente la transmisión por cable, cuando uno está en un switch, no tiene su propio ancho de banda para él solo, básicamente, ¿no? Pero también hay que entender que en las transmisiones a través de cables existen interferencias, ¿no? Y bueno, y lo más importante de entender esto es que vamos a tratar de entender de qué se trata básicamente, cómo se lleva básicamente la transmisión por cables, ¿no? De la cuestión eléctrica, ¿no? Bueno, mire, hagamos un pequeño ejemplo, una analogía, ¿no? Que por ejemplo, si ustedes tienen un pipe, que es básicamente un tubo, ¿no? Si ustedes tienen un pipe, normalmente por ese pipe va a pasar, digamos, agua, ¿no? Una cantidad de agua. Está circulando agua por ese tubo, ¿no? Hagan de cuenta, ustedes que haciendo esa analogía, hagan de cuenta que el voltaje, ¿no? Aquí el voltage, ¿no? En un tubo con agua es básicamente la presión del agua, ¿no? A través del pipe, ¿no? La presión del agua. Es considerado como un voltaje, ¿ok? El amperaje, más o menos para que tengan una idea, es conocido como el monto, la cantidad de agua. Ustedes pueden tener poquita agua en un tubo, pero con una presión muy grande. O pueden tener, ¿no? Mucha agua con una presión muy chica, ¿no? O pueden tener mucha agua y mucha presión también, ¿no? Bueno, pues el amperaje es la cantidad de agua y el voltaje es la presión que ejerce el agua sobre el tubo, adentro del tubo. Y el wattage, aquí es otro término también que vamos a utilizar, es básicamente la multiplicación de los dos y es un factor, un número, básicamente número referencial, ¿no? La potencia, ¿no? Entonces, mientras más grande la potencia, pues quiere decir o el voltaje es muy alto o el amperage es muy alto también, el amperaje, ¿no? La corriente. Entonces, básicamente esos son los tres términos que vamos a manejar más adelante, o básicamente hay que entender, ¿no? El voltage, el amperage y el wattage, ¿no? Voltaje, conocido como la presión del agua, haciendo referencia, ¿no? Y el amperage es como decir, pues, la cantidad de agua, ¿no? Ahora, en la parte recuerden que en las computadoras es básicamente señales eléctricas, ¿no? Señales eléctricas. El voltaje es conocido como la presión eléctrica, ¿no? Que pasa sobre el wire, ¿no? Sobre el cable, sobre el conductor, ¿no? Por ahí. Eso es lo que es la presión, es el voltaje. Y el amperaje, obviamente, es como la cantidad de electricidad que pasa por esa, la cantidad, ¿no? De electricidad. Ahora, normalmente hay que tenerle miedo, es básicamente al amperage, ¿no? Al amperaje.
¿no? Entonces hay que tenerle miedo básicamente al amperage porque es la parte que es cantidad, ¿no? Cantidad. Cuando veamos característica, ¿no? Ahora, y el wattage es básicamente, como ya dijimos, la multiplicación de los dos que nos saca un factor que es un factor referencial como potencia, ¿no? La potencia que estamos manejando básicamente, ¿no? Y normalmente en las especificaciones ustedes van a ver potencia, ¿no? Entonces ustedes se imaginan o hay alto voltaje o hay alto amperaje, ¿no? Básicamente, ¿no? Eso es en cuanto a lo que es en señalización, ¿no? Señales eléctricas dentro de un cable, ¿no? Ok, ahora también hay algo bien importante que por el cable, vamos a quitar esto, por el cable normalmente, a ver, vamos a por aquí. Ok, ahora recuerden una cosa, ¿no? Vamos a hacer más o menos una pequeña similitud como la corriente. Miren, por ejemplo, en cuanto a la corriente, vamos a poner por aquí, no, aquí viene, acá está el cable, ¿ok? Por aquí va a pasar lo que es, pues, la electricidad, ¿no? Va a pasar. Normalmente cuando pasa electricidad sobre un cable, van a pasar probablemente 5 voltios. En un momento pasan, digamos, 5 voltios, ¿no? Puede ser que en otro momento solamente pasen 0 voltios, nada. En otro momento pueden pasar 5 voltios, ¿no? Otro momento, otra vez 5. O quizás otra vez 5. Luego quizás 0, ¿no? Luego quizás 0 otra vez. Y así sucesivamente. O sea, van a pasar o 5 voltios o 0 voltios. ¿Ok? Y eso es lo importante entender. No necesariamente va a pasar 5 voltios, 0, 5, 0. Van a pasar 0 voltios o 5 voltios en diferentes momentos. Puede ser que pueden ser 5 voltios 5 veces repetidos o 3 veces repetidos 0 voltios. Es una combinación, ¿no? Básicamente, como vimos aquí, aquí pasó uno de 5 voltios, luego uno de 0 voltios, 3 de 5 voltios, quizás 2 de 0 voltios y así. Eso es lo que es la señalización normalmente, 0 voltios o 5 voltios. Y cada 5 voltios es considerado como un 1 y cada 0 voltios es considerado como un 0. Y aquí hay, por ejemplo, 1, 1, 1, 0, 0. Miren, aquí estamos viendo la señal que está pasando. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos, ¿qué tanto pasa por el cable? Una millonada de ceros y unos. O sea, millonada de voltios, de 5 voltios y 0 voltios, ¿no? Y eso lo va a marcar que la frecuencia, ¿no? La frecuencia. Entonces, lo importante entender es que mientras más frecuencia, por eso dicen, hay veces tantos megahertz, ¿no? Quiere decir tanta cantidad de bits por segundo, millones de bits por segundo, ¿no? Que en realidad son 5 volts y 0 volts. Ahora, tampoco es exactamente 5 voltios, es como 4.9 o algo por el estilo. Bueno, 5 voltios. 5 voltios 0, que es interpretado en el lenguaje binario digital como ceros y unos. Por eso nosotros hablamos de ceros y unos, ¿no? Eso es lo que pasa normalmente, ¿ok? Ahora, también es bien importante, esto es como, hagan de cuenta que esto es modulación en frecuencia, ¿no? Porque la frecuencia puede cambiar. Pero también existe modulación en amplitud, ¿no? Que es otra cosa, es analógico, es otro rollo, ya, ¿no? Hablamos después de eso. Bueno, como ya entendimos que por los cables van a pasar 5 voltios o 0 voltios, ¿no? Que es interpretado como cuando pasa 5 como un 1 y cuando pasa 0 como un 0 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahora, esta distancia que ustedes ven aquí es considerado pues precisamente la frecuencia, ¿no? ¿Qué tan frecuente van a pasar? Bueno, ahora, lo importante también es entender que existe, existe también una situación que no es tan buena, ¿no? Que son las interferencias, ¿ok? Miren, esos son los que son las interferencias más o menos. Aquí tenemos el cable, ¿ok? Este es el cable. Entonces, lo que es, por aquí está pasando, obviamente, por aquí está pasando la señal, ¿no? Ya vimos que la señal, ¿no? De ceros y unos, de 5 voltios y 0 voltios.
están pasando por el cable. El detalle es que los medios exteriores, ¿no? Las señales, las ondas electromagnéticas alrededor del cable pueden estar generando señales que también interfieren con el envío de los ceros y unos, ¿no? Lo que comúnmente se llama, pues, interferencia, ¿no? Interferencias electromagnéticas, que son básicamente lo del medio ambiente, y por eso a veces tenemos problemas con la señal cuando tenemos algún otro dispositivo muy cercano a los cables que generan esa distorsión, ¿no? Ahora, hay otro fenómeno también importante que podemos hablar, es que se llama crosstalk, que no hemos hablado. Miren, crosstalk es básicamente lo siguiente. Es cuando ustedes tienen un cable, ¿no? Este cable cuando transmite señal, normalmente genera ondas electromagnéticas alrededor, ¿no? Pero si yo tengo otro cable muy cercano a él, este cable también está generando ondas electromagnéticas alrededor, ¿no? En ambos, ¿no? Alrededor del cable, aquí también. Ahora, el problema es que estos cables cuando están muy cercanos pueden interferir el uno con el otro, ¿no? Las ondas electromagnéticas alrededor de este cable pueden interferir con el, ¿no? Con la señal que está enviando este cable o viceversa, ¿no? Ese es un fenómeno que se llama crosstalk. ¿Ok? Crosstalk. Este fenómeno. Entonces, el fenómeno de crosstalk es muy simple, ¿no? Cuando las ondas electromagnéticas que genera un cable afectan al otro cable vecino. Están bien pegaditos. Es un problema también, ¿no? Entonces, para eso se creó básicamente una técnica para evitar eso, para evitar el crosstalk, que no se puede evitar al 100%, pero se puede eliminar casi al 98%, 99%. Hay una técnica interesante que se creó para evitar el crosstalk y hay otra técnica mejorada que ya prácticamente evita el crosstalk, 100% casi, ¿no? Bueno, pues esas dos técnicas, vamos a poner, ¿ok? Esas dos técnicas es lo que se llama, una de ellas, lo más importante, es el twisted, que quiere decir como una especie de, a ver, ¿cómo es twisted en español? Trenzado, ¿ok? Miren, aquí están los, hay dos tecnologías para evitar el crosstalk, ¿no? Una, la más importante es el twisted, ambos son twisted, ¿no? Y, y lo más importante es que hay uno que es de las tecnologías, en realidad es una tecnología, ¿no? De la tecnología para, o la técnica para evitar el crosstalk es el trenzar los cables, ¿no? Aquí están los cables, trenzarlos, ¿no? Pero aún así trenzado, cuando los cables se apegan muy bien, todavía genera una especie de crosstalk, todavía. Ayuda muchísimo, sí, pero no al 100% cuando los cables están bien pegados. Ustedes traten de pegar dos cables, pero bien pegado, van a tener ese problema, ¿no? Pero el twisted ayuda muchísimo cuando no están tan pegados, ¿no? Si ustedes tienen dos cables aquí, ambos están twisted, o sea, trenzados, aquí, puede que asunto arreglado, ¿no? Por el twisted, por el trenceo, ¿no? De los cables. Pero no necesariamente, puede ser que al 98% pues no haya mucho problema que digamos, ¿no? Pero si ustedes quieren garantizar el crosstalk casi al 99.99% o 100% ya, es algo que le llaman, que le añaden, que es el shielding. Es básicamente como una protección extra, miren acá, ¿ven? ¿No? La diferencia entre este cable y este cable va a ser que este tiene una protección aquí de metal. Bueno, no es de metal, es quizás un plástico así medio durito, ¿no? El más tradicional es este, ¿eh? Porque si se dan cuenta ustedes en las oficinas, en la transmisión de datos, en los workstations, se utiliza el no shielding, ¿no? Porque no es necesario, o sea, un cable no está pegado al otro cable, ¿no? No está pegado al otro cable. Entonces no necesitan el shielding, garantizar, porque miren, aquí estamos hablando que el crosstalk es cuando están cerca los cables y casi y bien cerca, casi pegados, ¿no?
Y los cables normalmente cuando ustedes tienen un cable de un workstation al outlet de la pared, no está bien pegado, no está lejos. Entonces no necesitan este cable que es más caro. Este es el cable más caro, ¿no? Este cable que está aquí, bueno, este cable que está aquí es el UTP, que es muy conocido como Unshielded. O sea que no tiene esta cobertura, esta protección extra. Y el cable que está aquí se llama Shielded, STP. Shielded Twisted Pair, ¿no? Par trenzado. Porque cuando ustedes trenzan los cables, van a eliminar casi el crosstalk. Y si le ponen una cobertura especial, prácticamente ya, ¿no? Ya, listo, ¿no? Ahora, como les digo yo, se usa esto más, es más popular, porque primeramente es más económico y en realidad no necesitan que tenga una protección extra por la razón de que los cables normalmente no está pegado el uno al otro. Tienen su workstation, conectan al outlet y ya está, y el otro está un poquito más lejitos, ¿no? Además, el precio es tremendo. Es un precio más caro, obviamente, ¿no? El Shield que garantiza prácticamente su mejor cable también. Además, que este cable es un poquito complicado trabajar porque tampoco no se dobla fácilmente, ¿no? No se dobla fácilmente como este cable, el no shielded, ¿no? Esa es otra gran diferencia, ¿no? Ok, bueno, aquí está, ¿no? Bueno, y esto es lo que es el crosstalk, ¿no? Como dice aquí, un fenómeno no deseado en las cuestiones eléctricas, ¿no? En las transmisiones eléctricas, ¿no? Donde un cable, la interferencia de un cable afecta sobre el otro vecino, cerquitas, ¿no? Que es básicamente conocido como una interferencia electromagnética, ¿ok? Bueno, eso es lo más importante que existe. Hablar de los cables, ¿no? Seguramente ustedes cuando escojan un cable para su network, no van a tener ningún problema porque van a utilizar probablemente cables de este estilo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, para otras aplicaciones por ahí quizás van a utilizar este tipo de cable. Quizás lo importante es que este cable se utiliza básicamente en situaciones, digamos, industriales o en aplicaciones o en situaciones donde requiere una perfección prácticamente, que son en cuestiones médicas quizás, pero en cuestiones industriales se utilizan mucho el cable Shield, porque recuerda la cantidad de ruido y interferencia que existe en las fábricas, ¿no? En cuestiones industriales, obviamente, ¿no? Entonces utilizan más este cable. Cuestiones industriales, este cable, y en las oficinas, pues normalmente este cable, normalmente. Ustedes lo van a ver. Claro, lo van a ver el cable, ¿no? Probablemente este que sea muy popular, ¿no? Y ese es el crosstalk, ¿no? Cuando hay crosstalk, la señal se reduce, no te llega toda la información, ¿ok? Bueno, entonces eso es el detalle con respecto a lo que es los cables, ¿no? Y bueno, y estos cables tienen características también que hay que averiguar las características, por ejemplo, attenuation. Por ejemplo, la attenuation de estos cables es como 100 metros, ¿no? Quiere decir que ustedes con toda la confianza del mundo pueden crear un cable de esto o comprar un cable, ¿no? Este tipo que está aquí, que es el tipo, ¿no? UTP, Unshielded Twisted Pair. Pueden comprar hasta 100 metros y la señal probablemente no se va a distorsionar. Pero pasando los 100 metros ya no hay garantías, ¿no? Eso es lo que se llama atenuación, ¿no? Atenuación quiere decir que mientras más largo, la señal se va a caer, ¿no? Entonces, más o menos las especificaciones dicen 100 metros, ¿no? En 100 metros no hay problema. 100 metros es bastante, ¿no? Bastante en realidad, ¿no? Entonces, en ambos casos, 100 metros, ¿no? Hay por ahí otras especificaciones que quizás más, ¿no? En fibra óptica, por ejemplo, es tremendo, ¿no? Es muy diferente. Pero bueno, esa es básicamente la diferencia, ¿no? De los cables. Ahora, hay otro concepto también que hay que entender que se llama el máximo transmission unit, ¿no? MTU. Ahora, el máximo transmission unit es bien importante entenderlo porque, digamos, es la cantidad de datos que se pueden transmitir en un enlace al mismo tiempo,
¿no? Normalmente, lo van a ver por toda la bibliografía, es 1500 bytes, un paquete de 1500 bytes. Recuerden que una aplicación genera datos, ¿no? Datos. Y esos datos, una de las capas, ¿no? De la capa de transporte, eh, crea un, crea un packet, básicamente, o básicamente un segment, ¿no? Antes de crear el packet, crea un segment, o sea, segmenta, ¿no? Cuando la información es muy grande, se tiene que segmentar, pero a un máximo de 1500 bytes, ¿no? Para que pueda ser transmitido. Y como el estándar, más o menos, ¿no? Dentro de los Ethernet protocolos existe esta nomenclatura muy importante, ¿no? El más grande paquete son 1500 bytes en tamaño de paquete. Así que, no sé, a veces tienen problemas, se están cayendo los paquetes y eso garanticen de que el máximo transmission unit que están mandando es 1500 bytes por cable, en el cable, ¿no? Ok, entonces esta es una situación bien importante, el máximo transmission unit, el MTU, ¿no? Que quiere básicamente el máximo tamaño de un frame o packet. Recuerden que el frame también es básicamente cuando la capa 2 lo encapsula ya para mandarse por el cable, ¿no? También 1500 packets. O un paquete para mandarse también por los cables para alcanzar otro network, ¿no? Utiliza el IP, la dirección de IP, ¿no? Entonces, ese máximo tiene que ser 1500 bytes. ¿Ok? Máximo transmisión. Si no, se van a perder. Y bueno, el sistema operativo básicamente y pues las aplicaciones son las que básicamente se van a encargar de hacer esa segmentación, ¿no? Bueno, ahora el Ethernet Twisted Pair, ¿no? El Ethernet par trenzado, ¿no? Es básicamente son cables, ¿no? Algunos son shielded, otros no. O sea, tienen una cubierta, una protección extra y otros no. Recuerden que los que no tienen protección extra son los más populares porque no se necesitan en la mayoría de los casos. No son más económicos también. Y el otro es más carito, más caro, ¿no? Ok. Ahora, también está de las características de los cables a través del tiempo, se han ido, pues, ¿no? Cambiando, mejorando estas tecnologías, porque el primer Ethernet twist, Twisted Pair Cable, ¿no? Que se creó fue, pues, básicamente a principios de los noventas y salió el cable que le llamaron categoría 3, ¿no? Categoría 3, ese tipo de cable, ¿no? Ahí ustedes verán las especificaciones, porque normalmente nosotros no nos metemos mucho con los cables, nosotros compramos los cables y ya está, ¿no? Compramos los cables y pues en categoría 3, 5, 7, 8, etcétera, ¿no? Pero si vamos a tener que escoger el cable correcto, no necesariamente comprar el cable porque ustedes ven con una conexión RJ45, comprarlo y ya. Hay que ver qué tipo de cable es, ¿no? Por ejemplo, si ustedes compran un cable categoría 3, un cable categoría 3 estos cables se parecen todos, ¿ah? Son igualitos, pero la especificación es lo importante. Aunque un cable de categoría 3 puede transmitir solamente a un máximo de 10 megabits. No, un máximo de 10 megabits. Quitar esto por aquí. Perdón, se me fue. Aquí está. Un máximo de 10 megabits. Categoría 3. ¿No? Bueno, no nos sirve hoy. Hoy 10 megabits es nada. Bueno, si ustedes compran cable y es de categoría 5 puede transmitir hasta 100 megabits, ¿no? Y en un máximo de longitud de 100 metros. Ojo con esta característica. 100 metros como máximo en distancia antes de haber atenuación. La atenuación ya después distorsiona, que fue introducido en el año 1995. Pero puede producir máximo. En esos tiempos estaba bien 100 megabits. Hoy en día, 2024, ya estamos hablando de 300, 200 mínimo. En ciertos países quizás 100, ¿no? Pero estamos hablando de 100, de 1000 megabits. O sea, hablamos de 200, 300, hasta 400 megabits. Hablamos de esto ya. Por lo tanto, necesitamos tener un cable mínimo categoría 5i, 5E.
perdón, en español, 5E, ¿no? Y si quieren, también existe categoría 6 que puede correr igual que acá a 1 gigabit en un máximo de 100 metros. O sea, 100 metros pueden tener un cable de 100 metros, categoría 6, y aún así van a tener 1 gigabit. Pero pueden tener 10 gigabit, pero a un máximo de 37 metros. No, 37 metros también es considerable. Imagínense que corra 10 gigabits por segundo. La limitación, obviamente, los metros, 37 nada más. Ya si es más, se cae y quizás puede llegar a 1 gigabit. Pero muy interesante, si ustedes tienen aplicaciones o, digamos, conexión de workstation a menos de 37 metros, pueden usar categoría 6, pueden correr a 10 gigabits. Ahora, muchos dirán, bueno, pues voy a comprar ese cable. No necesariamente, ¿por qué? Porque para que ustedes adquieran esta velocidad, tienen que todos tener la capacidad de correr 10 gigabits, ¿no? Por ejemplo, ustedes compran una computadora. Esa computadora va a tener, obviamente, un Network Interface Card, el NIC. ¿No? Vamos a poner aquí NIC. Ese NIC necesita tener la capacidad de aguantar 10 gigabits. Si no tiene la capacidad, por más que tengan este cable, no va, la velocidad se va a ajustar al dispositivo más pequeño. Ok, ustedes tienen un NIC que puede correr 10 gigabits. Bueno, vamos bien. Ustedes van a tener un cable categoría 6. Ese cable también va a correr a 10 gigabits. Vamos bien. Pero obvio, 37 metros, ¿no? Aquí está la otra computadora que también tiene un NIC, ¿no? También tiene un NIC aquí, que este NIC, aquí, NIC, que también está corriendo a 10 gigabits. Vamos bien. Pero también, ¿qué tal si tu Internet Service Provider, ¿no? Este es ISP, él pues solamente te permite, él solamente te da un servicio de 1 gigabit. Bueno, pues te va a llegar a 1 gigabit, ¿no? Te va a llegar a 1 gigabit. Y la velocidad, obviamente, va a ser, o sea, te va a detener aquí 1 gigabit, ¿no? Pero la velocidad entre ellos va a ser 10 gigabits, pero la velocidad que tú recibes va a ser 1 gigabit. Tú recibes a 1 gigabit, pero puedes trabajar entre ellos a 10 gigabits. Ahora, lo ideal sería que tu Internet Service Provider te dé 10 gigabits y todo es 10 gigabits, ¿no? Entonces, lo importante para garantizar la velocidad es básicamente tu Network Interface Card y tu cable, básicamente, ¿no? Y obviamente tu Internet Service Provider a través de tu router, ¿no? Tu router en tu casa tenga la capacidad de manejar 10 gigabit también, si quieres esa velocidad. Tienes que checar todos los dispositivos, porque si uno de ellos, digamos, el cable no te aguanta, entonces todo es 1 gigabit. Por más que tengas un NIC de 10, si tu cable es categoría 5E, va a correr a 1 gigabit, ¿no? Eso es lo importante. Ahora, tu compañía, y eso he visto yo muchos problemas, es que muchos contratan un servicio con su ISP de, digamos, estamos hablando de 10, ok, de 1000 megabits, o sea, 1 gigabit, ¿no? 1 gigabit. Contratan de el cual está bastante bueno, ¿eh? 1 gigabit, bastante bueno, 1 gigabit, ¿no? Ellos dicen, bueno, he contratado 1 gigabit, pero resulta que tu NIC corre a un máximo de 100 megabits. Ahí se acabó todo ya. 100 megabits, ¿no? Contrataste un servicio de 1 gigabit, pero tu Network Interface Card es de 100 megabits. Ahí se acabó todo. Por más que tu cable sea categoría 6 y el otro también, vas a correr a 100 megabits. Estás pagando algo que no estás utilizando. Y he visto ese problema mucho, ¿no? Personas que compran por ejemplo, 400 megabits, que está de moda hoy en día aquí en los Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo compra 400. Te vas a sus computadoras y su NIC acepta como máximo 100. Entonces estás pagando algo que no estás utilizando. Mejor compra 100 megabits, que es mucho más barato, ¿no? Tienes que garantizar que todos tus dispositivos puedan correr a la velocidad ¿no? Bueno, existe también categoría 7, que dice aquí similar a categoría 6. ¿Ok?
Y existe categoría 8 que puede correr a una velocidad increíble de 40 gigabits, ¿no? Y dice generalmente usado por router to router. Aunque recuerde que el router pasa una cantidad de información. Cuando se conecta a otro router tiene que transmitir una información, cantidad increíble de información. Por eso es considerado muy importante categoría 8 en router to router. Mira, un máximo de 30 metros, ¿no? Pero los cables muchas veces, los routers muchas veces están conectados en un racket, ahí uno con otro. Pues no hay problema con los 30 metros, ¿no? Y utilizas cable categoría 8, vas a correr a 40 gigabits. Y normalmente los routers tienen Network Interface Card que corren así a 40, fácil, ¿no? Ahí sí, ¿ok? Ojo con las categorías en cuanto a los cables, ¿no? Bueno, tenemos también, bueno, esto te lo puse aquí para que más o menos tengan una idea. Miren, aquí están las herramientas que uno puede utilizar para inclusive crear los cables, ¿no? Ok, ahí está. Uy, ok, ahí está. Miren, por ejemplo, ustedes pueden crear sus propios cables. Ustedes pueden comprar esos rollos grandes que venden de cable y generar sus puntitas, sus terminales, ¿no? Ustedes pueden comprar, esa terminal se llama RJ45, ¿no? Este es el cable que ustedes pueden comprar, ¿no? Y este cable se va a transmitir, se va a traducir así como es de aquí, ¿no? Ahora, necesitan este aparatito, el RJ45, el crimping tool. El crimping es posible para que ustedes colocan estos cablecitos aquí adentro y con esto lo ajustan. ¡Pum! Listo, ¿no? Entonces, es importante si ustedes quieren generar sus propios cables, obviamente tienen que ver el código de colores también, ¿no? Tiene un orden aquí. Esto tiene un orden aquí y con este también sirve para ajustar. Si ustedes compran sus RJ45, sus cables, perdón, sus conectores, compran el cable mismo por rollos gigantes que existen y tienen este aparatito, ya pueden generar sus propios cables. Lo interesante es que lo pueden crear al tamaño que ustedes quieren, porque hay un problema así cuando el cable sobra, ¿no? No sé si han tenido ese problema. El cable sobra y no sabes ni qué hacer con el cable que sobra. Entonces, en esas circunstancias, cortas el cable exactamente que necesitas, midiendo distancias, utilizas tu herramienta y haces tus propios cables. ¿Ok? Ahora, también existe que ustedes, digamos, esta es una pared, ¿no? Ahora, en la pared existen los outlets, ¿no? Conectores obviamente, ¿no? Para RJ45. Tú tienes tu computadora aquí, tú tienes tu NIC aquí, y este cable que tú lo creas, pues lo vas a conectar así, ¿no? A la pared, aquí, ¿ok? Este cable que está aquí, tú lo creas con este aparatito, con tu conector y tu cable de rollo. Cortas y pum, listo. Y este conector en la pared también tú lo puedes crear, ¿no? Lo que vas a necesitar es un cable, un cable así para que vaya de aquí al, ¿no? al panel, está por ahí lejitos, ¿no? Pulsar en un cuarto especial. Y van a necesitar el cable y vas a necesitar algo bien importante aquí para la pared, ¿no? Y lo vas a hacer con este aparatito, el Punch Down Tool, para colocar. No, no sé si pueda colocarles una imagen o algo, pero yo creo que ustedes me entienden, porque aquí la conexión es un poquito diferente que aquí. Y vas a necesitar este aparatito, el Punch Down Tool, para que puedas generar esa conexión hacia la pared aquí y de la pared, aquí se conecta, ¿no? Entonces, estos aparatitos es importante para que tú, si quieres hacer tus propios cables y puedes crear, ¿no? Los outlets para conectar básicamente no los cables Ethernet a las computadoras, necesitas este aparatito, el Punch Down Tool, para generar esto. Nada más. Es sencillo, ¿ah? Pueden ver por ahí YouTube, pueden ver en una imagen, algo cómo se utiliza el Punch Down. Muy sencillo, ¿ah? Vamos a tener un poquito de paciencia. Y generas, tienes que hacer tu huequito aquí nada más, ¿no? En la pared generas este socket, ahí este cuadradito que ustedes tienen y va aquí un cuadradito chiquito y ahí va conectado el cable, ¿no? Por fuera, por fuera y a la pared que sale para acá. Esto que está aquí lo hacen con este punch down. Es una ayuda tremenda, este aparatito. Así que aquí tienen todo el aparato, todos los aparatos completos para generar sus propios cables. Lo quieren en futuro, ¿no?
Bueno, otro tópico que vamos a hablar es el Power over Ethernet, ¿no? El Power over Ethernet. Eso también es bien importante entenderlo, ¿no? Ok. El Power over Ethernet es esto, miren. Hagan de cuenta que ustedes, por ejemplo, ustedes, acá está la pared, ¿no? Ustedes tienen aquí su computadora y aquí tienen el NIT card y conectan a la pared, obviamente. Ya están trabajando. Ya tienen conexión, ¿no? A los switches, ¿no? A los switches por aquí, ¿ok? Pero esta computadora necesita alimentación, ¿no? Electricidad. ¿Y cuál es la electricidad? Pues este aparato también tiene un conector de electricidad a un outlet, a la pared también. Y aquí está electricidad. Electricidad por acá y datos por acá. O sea, electricidad va obviamente al power supply, ¿no? Para recibir electricidad. Entonces, vamos a poner un rojito. Por aquí, por el power supply, esta computadora recibe electricidad y por el NIC recibe los datos, ¿no? Los datos, ¿ok? Bueno, el problema es lo siguiente, ¿no? Mientras más dispositivos tengan, necesitan más, ¿no? Tomas de corriente para electricidad, porque esto no funciona sin electricidad, por lo que tiene su power supply, ¿no? Ahora, una de las ventajas del Power over Ethernet es que ustedes podrían, por ejemplo, no necesitar esto. No necesitan. ¿Por qué? Porque por el cable, aparte de los datos, ¿no? También viene el power. Es muy interesante, ¿no? Suena muy interesante. Que este aparato solamente necesite conectarse aquí, a a la pared, a través del cable de Ethernet, ¿no? Porque por ahí recibe datos y power. Qué interesante. No necesitas esto, ¿no? Imagínense cuando ustedes van a instalar wireless, necesitas, ¿no? Muchos dispositivos, ¿no? Digamos en el techo, ¿no? Muchos dispositivos. Haga de cuenta que tengas un arreglo de 30 dispositivos wireless distribuidos en todo el techo en una compañía grandísima para que toda la gente pueda caminar por diferentes partes de la compañía y tener wireless, ¿no? Necesitas muchos, porque uno no abasta, ¿no? Ni dos, ni tres, necesitas muchos, básicamente, ¿no? Ahora, cada uno de ellos necesitaría un power, como dicen comúnmente, un enchufe. Y en el techo necesitas tener una cantidad inmensa de enchufes. ¿Qué problema, no? Los puedes colocar, sí, puedes crear. Imagínate, si vas a tener 30 dispositivos, ¿no? Access points, todos los access points necesitan enchufarse, ¿no? Para tener power. Ese sería un gran problema, ¿no? Un gran detalle a resolver. Para eso es bien interesante lo que es el Power over Ethernet, porque solamente tienes que colocarle el cable de Ethernet a esos access points y a su vez le está proveyendo electricidad y datos también. Recuerden los teléfonos de antes. A ver, recuerden los teléfonos de antes. ¿Los teléfonos de antes necesitaban enchufarse a un outlet? No. Solamente los teléfonos de antes necesitabas colocarle el cable de teléfono y funcionaba. ¿Por qué funcionaba? Porque el cable de teléfono te proveía el Power over Ethernet. Bueno, era Power over Ethernet. Te proveía la electricidad. Te proveía probablemente 5 voltios. Es poquito, ¿no? Entonces, eso es lo que es Power over Ethernet. A los teléfonos de antes, ¿no? Eh, le proveía, ¿no? En las computadoras de hoy, ¿no? No te lo provee. ¿Por qué razón? Porque para empezar, a un teléfono antes era como 5 volts o algo por el estilo. Ahora las computadoras necesitan 25 volts y probablemente, recuerden que para que te provea power over Ethernet, no cualquier switch lo hace, hay que tener switches especiales, ¿no? Entonces, en una compañía normalmente compran switches normales, ¿no? Sin power, solamente te va a proveer datos y las computadoras se van a enchufar a un outlet, ¿no? No se necesita, pero en los access points sí se necesita. Sí se necesita porque sería de gran ayuda no tener que
estar enchufando a cada outlet, a cada access point y simplemente utilizar el cable de Ethernet y ya está, ¿no? Entonces, la idea del Power over Ethernet es que los dispositivos que se conectan a ese switch, o sea, aquí se conecta a la pared y aquí se conecta a un switch, ¿no? Más adelante a un switch. La idea es que el switch tenga la capacidad de Power over Ethernet, ¿no? Son más caros los switches también. Son switches más caros. No todos los switches te proveen Power over Ethernet. Algunos sí, algunos no, pero la mayoría sí, básicamente. Son obviamente más caros. Pero los dispositivos pequeñitos, los switches que uno compra en casa, no te proveen Power over Ethernet, ¿no? Para nada. ¿Ok? Ahora, obviamente que el Power over Ethernet ha sido ¿no? Una tecnología bien interesante, ¿no? Porque ha ayudado muchísimo. ¿No? Hay dispositivos como webcams, por ejemplo, que te provee Power over Ethernet, ¿no? El webcam. Básicamente, si no, digamos, si algunos webcams que no tienen la capacidad del Power over Ethernet o tu switch no tiene la capacidad de brindar Power over Ethernet, vas a tener que el webcam, que lo colocas en el techo probablemente, cargarlo cuando se gaste la batería. Imagínate, estás subiendo el techo cada semana probablemente que se gasta la batería. Todas las semanas ir y cargarlo es tedioso, ¿no? Es mejor tener un webcam, ¿no? O un dispositivo de seguridad que tenga Power over Ethernet, ¿no? Pero para eso depende del switch, que te provea el power a través del cable, el cable de Ethernet, ¿no? Bueno, espero que hayan entendido lo que es Power over Ethernet. Muy interesante. Ahora, también hay especificaciones en cuanto a los estándares de Power over Ethernet. Por ejemplo, si ustedes compran un switch con este estándar, que ven aquí, el switch, ¿no? Esos son los estándares. Es estándar tipo 1, ¿no? Que te puede proveer por cada puerto del switch 12.5 watts, ¿no? Quiere decir a 37, entre 37 y 57 volts, más o menos. Con eso puedes calcular la cuestión de electricidad, cuánta electricidad. Recuerdan que los watts es el producto de multiplicar esto por los voltios por los amperios, el amperage. Entonces sacas una viceversa, vas a sacar probablemente en miliamperios, ¿no? Miliamperios. Bueno, existe también el tipo 2 que es la especificación 802.AT, que es el Power over Ethernet, que te provee 25 watts, ¿no? Entonces ustedes tienen que verificar su dispositivo, que si funciona con 25 watts, ¿no? Es como decir aquí, ¿no? Tengo una cámara de seguridad, mi cámara de seguridad se conecta, ¿no? Aquí a la pared, ¿no? La pared obviamente se va por atrás ¿no? a, a los switches, y este switch puede proveer power cuando lo conectas. Esto no va a necesitar enchufarse a la pared, no. Pero habría que ver las especificaciones de este dispositivo, en este caso access point, ¿no? Un access point de wireless. Habría que ver las especificaciones, cuántos watts necesita para funcionar correctamente, ¿no? Entonces, si el switch te provee 25 watts y esto funciona con 25 watts, ya está. Por eso es importante ver más o menos las especificaciones de los dispositivos y también de los switches, qué tanto te da y lo que tanto necesita, ¿no? Miren, también hay otra especificación aquí, tipo 3, Power over Ethernet Plus Plus. Este es, este es plus 51 watts. Este habría que ver qué switch tiene esta especificación, tipo 3, porque es el switch que necesitaríamos para ciertos dispositivos que necesiten 51 watts, quizás más fuertes, ¿no? 42, 57 volts. Y hay un tipo 4, 71 watts. Hay tipo 4 también. Bueno, esto es lo que es básicamente el ambiente de lo que es Power over Ethernet, ¿no? Power over Ethernet. También importante, lo platicamos así rápido, porque también es una especificación aparte también que no puede especializarse también en Power over Ethernet, pero necesita profundizarse, ¿no? Aquí nada más lo estamos conversando, básicamente.
Bueno, también otro cable, otro conector es, como todo el mundo lo sabe, la fibra óptica, ¿no? La fibra óptica obviamente es caro, ¿no? Es caro, pero maneja altas velocidades, súper altas velocidades, la fibra óptica, ¿no? Uno quisiera tener fibra óptica porque, por ejemplo, cuando uno mira un partido de fútbol en 4K, obviamente te vas a comer todito el ancho de banda, ¿no? Y además el cable va a tener que, no, va a aguantar lo máximo que puede. Por ejemplo, si yo veo un partido de fútbol a calidad de 4K en un cable de categoría 5, va a estar bien complicado, ¿no? Que máximo puede pasar 100 megabits, ¿no? Y yo solo, si es wireless, ¿no? Y si es bueno, si es cable, obviamente tengo mi ancho de banda, sería 100, pero como máximo. Un poquito, no tan mal, pero de todas maneras, no hay nada como, por ejemplo, tener un poquito más de ancho de banda, 400, un gigabit. Para eso necesito alto ancho de banda, ¿no? O si estoy haciendo download algo, ¿cuánto se va a tardar, por ejemplo, X cantidad de gigabytes? ¿Cuánto se va a tardar en una conexión con cable sin categoría 5? Se va a tardar ciertos minutos, pero en cable categoría 5E quizás menos. O cable categoría 6 con todas las características de categoría 6, como por ejemplo su Network Interface Card categoría 6 y cable categoría 6. Los dos extremos utilizan NICs que aguanten 1000 gigabits. La velocidad del download va a ser mucho más rápido, mucho más rápido. Y fibra óptica maneja altas velocidades. O sea, ustedes pueden experimentar un download en fibra óptica y ¡fum! Increíble la velocidad. Normalmente la fibra óptica se utiliza en los data centers, porque ahí es crítico la velocidad, ¿no? Es muy crítico. No tanto en tu workstation, ¿no? En tu workstation no vas a estar en tu trabajo haciendo download de ciertas cosas que requieren ¿no? Alto ancha de banda. O sea, no es posible en una compañía. En compañía uno trabaja normalmente con datos, aunque hay compañías que trabajan mucho con multimedia también, ¿no? Pero para eso fibra óptica es excelente, ¿no? Fibra óptica lo interesante que tiene es que maneja altas velocidades y maneja distancias grandes. Ideal, ideal. Quisiéramos tener, obviamente, fibra óptica, ¿no? Bueno, pues si fibra óptica, esta es más o menos una composición general de lo que es la fibra óptica, ¿no? Recuerden que un cable básicamente para su transmisión maneja pulsos eléctricos, ¿no? Pulsos eléctricos, 5 volts, 0 volts, 5 volts, 0 volts. Pero en el caso de la fibra óptica maneja pulsos de luz a la velocidad de la luz, ¿no? ¡Fum! Increíblemente rápido, ¿no? Bien interesante porque también las interferencias son mínimas, ¿ok? Y por eso el ancho de banda es increíblemente grande, ¿no? Ahora esto es ideal, la fibra óptica para aplicaciones industriales, militares, probablemente gubernamentales y business, ¿no? Donde utilicen quizás voice, ¿no? Y audio de alta velocidad, etcétera, ¿no? Eso es ideal. Depende mucho, tienen que siempre, recuerden, ustedes tienen que evaluar, ¿no? Las velocidades que van a utilizar, que es crítico, ¿no? Y pues van a tener que escoger sus dispositivos, NICs correctos y también, obviamente, el tipo de cable, ¿no? Puede ser que se les acomode una fibra óptica, puede ser que se les acomode simplemente un cable, ¿no? De par trenzado, sin cobertura, o sea, el twist pair, nada más, el shielded, o puede ser que sea el unshielded, suficiente, ¿no? O fibra óptica. Bueno, pues mire, este es el cable de fibra óptica, más o menos aquí lo estamos viendo, ¿no? Y estamos viendo, por ejemplo, la parte que es el core. Aquí miren, vamos a seleccionar esto. Aquí tienes el core, este pequeñito que ustedes ven aquí. El core es lo que es fibra de vidrio, o puede ser plástico también, pequeñito, ¿no? Por ahí básicamente pasa la información,
este core es lo más importante que tiene la fibra óptica. Este es prácticamente la fibra óptica, por ahí pasa. Pero obviamente no va a tener lo que le llaman un cladding, un blindaje, ¿no? Esto lo que va a hacer es va a blindar el core para evitar, ¿no?, algún tipo de no ruido externo, que se dañe, etcétera. Va a tener lo que se llama un cladding, que es un blindaje, ¿no? Entonces ustedes van a tener ya esto aquí, ¿no? Sí. La fibra óptica donde pasa la información con impulsos de luz y tienen básicamente un blindaje, que es el cladding. Ahí está. Obviamente, aparte del cladding, va a tener un coating aquí, un coating que es esta parte que ustedes ven aquí. Ese es básicamente como un revestimiento, ¿no? Porque la fibra óptica es muy chiquita, ¿no? Entonces es de diámetro muy pequeño. Entonces el cladding lo que ayuda básicamente es pues a proteger, ¿no?, el core. Proteges el core. Y el otro es un revestimiento, ya para hacer un poquito más grandecito, un revestimiento, que es básicamente el coating, ¿no? Este protege y este ya prácticamente es como una envoltura que tiene, ¿no?, aquí. Esta partecita que ustedes ven acá, ¿no? Y después tienes otra más, ¿no? Un layer más de protección, ¿no? Para poder ya manipular la fibra óptica. Y al final tiene lo que le llaman un outer jacket. Básicamente este es ya. Esto es bien importante también, el color del outer jacket, ¿no? Porque el color del outer jacket te va a decir el tipo de fibra óptica. Hay varios tipos de fibra óptica. Aquí normalmente por colores hay veces te dice, ¿no? Mire, color tanto, tú ya sabes que es tal tipo de fibra óptica, ¿no? Ok, bueno, este es así a grandes rasgos, ¿no? Lo que es la fibra óptica no es muy complicado, pero obviamente si quieren profundizarse con fibra óptica tienen que, pues, tener un poquito más de lectura por ahí, ¿no? Ahora miren, la fibra óptica tiene, el cable de fibra óptica hay varios tipos, básicamente tres tipos, ¿no?, de fibra óptica, ¿no? Están los dos que son de fibra de vidrio, que es, uno de ellos es el single mode, ¿no? Y el otro que es el multimode, así a grandes rasgos, ¿no? Dos tipos de tipo de fibra óptica primero, el single mode y el multimode, ¿no? Y hay otro que se llama plastic optical fiber, el tercer modo. Tres modos, básicamente, ¿ok? Lo importante es entender el single mode y el multimode, ¿ok? Los dos tipos de cable, básicamente. Bueno, este es lo que es el single mode. No tiene, básicamente, es pequeñito, ¿no? Aquí está por aquí está donde pasa la información, mira, es nada más, ¿no? Por aquí pasa la luz, zoom, ¿no? Los impulsos de luz por acá, ¿no? Pequeñito, ¿ok? Y básicamente lo que va a hacer es que la atenuación, pues, va a ser mínima, va a ser grandes distancias y velocidades increíbles, ¿ok? Este es un poquito más caro que el multimode, ¿no? Ahora, este tipo de cable single mode, ¿no?, que es solamente una, digamos, un camino para transmitir la información de luz, ¿no? Los impulsos de luz a alta velocidad. No estamos hablando solamente del core, ¿eh? Del core. Todo lo demás es igual. Del core estamos hablando, ¿no? Esto tiene, básicamente, se utiliza mucho en distancias grandes. En distancias grandes, ¿no? Kilómetros, ¿verdad? Muchos metros, muchos kilómetros, ¿no? Entonces, el single mode, la diferencia es que solamente tiene un camino, un modo así, ¡pum!, un camino para mandar así, derechito, ¿no? Y utilizado en distancias grandes. Ahora, existe también lo que se llama el multimode, multimode, ¿no? Obviamente el multimode van a ser varios, ¿no?, caminos para mandar los impulsos de luz, varios caminos, ¿no? Y eso también es muy interesante. Es un poquito más ancho. Si se dan cuenta, este core es un poquito más ancho.
Normalmente el multimode se utiliza para distancias más pequeñas, ¿no? Más pequeñas. Y puede ser que una compañía tenga el lujo y pueda utilizar cables de fibra óptica multimode. Puede ser un poquito más barato que el anterior. Pero bueno, no me quiero profundizar mucho con esto, ¿no? No va al alcance de nosotros, que nosotros nos dedicamos a los networks, ¿no? CCNA, CCNP más adelante, no es tan necesario. Quizás ampliar un poquito más el conocimiento más adelante, porque eso se va a ver a cada rato, ¿no? Estamos en el primer curso todavía de networks, ¿no? Bueno, pero bueno, entendamos de que multimode, que el diámetro es un poquito más grande y que ofrece múltiples caminos, ¿no? Para mandar las señales de impulso de luz. Muchos caminos, ¿no? Y bueno, por esos caminos pasa la información, ¿no? Y es utilizado para distancias pequeñas, ¿no? Para conexiones de un punto a otro, distancias un poquito más pequeñas. Y se puede utilizar en las computadoras también, ¿no? Eso también, pero es mucho lujo, ¿no? Demasiado lujo, extremadamente mucho lujo, fibra óptica. Pero eso estaría perfecto. De hecho, si la mayoría utiliza, ¿no? El unshielded twisted pair, ya el shielded twisted pair ya es un lujo. Imagínense fibra óptica single mode o multimode. ¿No? Multimode, single mode, imagínense, ¿no? Tremendo. Esos son los dos modos que existen de fibra óptica, ¿no? Que utiliza, ¿no? Fibra de vidrio. Y también existe un tercer más que un tercero, ¿no? Un tercer tipo de fibra óptica que utiliza plástico. ¿No? Mire, el diámetro es 1 milímetro de diámetro. Imagínense. Por ahí pasa. ¿No? Entonces, y eso también lo hace también un cable especial, ¿no? Entonces, este cable también es bien importante. Este no maneja, digamos, maneja velocidades importantes, sí, pero no tanto como las anteriores. Y también se supone que es un poquito más factible, un poquito más simple de generar las terminaciones, porque recuerden, estamos viéndolo aquí internamente o lógicamente un cable de fibra óptica, pero también hay que ver el tipo de cable, porque hay varios y sus terminaciones, ¿no? Así como RJ45 tenemos RJ45, ¿dónde está? Mire, RJ45 la terminación, no tenemos confusión, pero en fibra óptica hay muchas terminaciones también, muchas terminaciones, ¿no? Entonces, lo importante entender en los cables es, yo recomendaría pues estos tres tipos de cables, ¿no? El que es single mode y el que es el multimode y el que es acá está, que es el de plástico, que no es de fibra de vidrio, sino de plástico, ¿no? Que es un poquito más fácil. Se dice, ¿no? Yo nunca he trabajado con este tipo de cables, pero dice que es un poquito más fácil de generar sus terminaciones, ¿no? Y que no necesita mucho training para eso, ¿no? Y que en aplicaciones que no son críticas en cuanto a bandwidth, ¿no? Ancho de banda, en distancias grandes, ¿no? Entonces es competitivo este cable, un poquito más, más económico. Y se puede usar también en las desktop, en las workstations, ¿no? Porque son distancias son pequeñas y a grandes velocidades. Si quieres tener un workstation con gran velocidad, puede ser una opción. Claro, sigue siendo un lujo. Si en la casa tienes la posibilidad, pues lo puedes hacer. Si en tu casa quieres tener fibra óptica, bueno, pues a comprar la fibra óptica, las terminales de este tipo, y si quieren, o cualquiera de los tipos, ya está. Bueno, ahora las terminaciones también. Vamos a conversar un poquito de las terminaciones rápidamente. Estas son todas las terminaciones posibles en la fibra óptica, miren, ¿no? Tienen un tipo, mira, probablemente los han visto, miren este tipo, miren, otro, son muy diferentes. Miren, miren otro tipo aquí. Esos son los tipos, no las terminaciones, básicamente en fibra óptica. Ahora son varias terminaciones, por ejemplo, Lucent Connectors. Es básicamente, pues, fue creado por Lucent Technology, no sé si conocen esa gran compañía, Lucent Technology, que puede utilizar, estos cables puede utilizar en multimode o en single mode, ¿ok? Y bueno, dicen que es un poquito,
según este cable, es un poquito difícil de removerlo, ¿no? La conexión aquí, una vez que yo la has conectado. O sea, una vez que has creado la terminación, removerlo es un poquito muy complicado. El Lucent Technology. Puedes usar cualquiera, ¿eh? Ok, pero vamos a ver. Aquí lo que yo sé de este Lucent Connector es que tiene bueno, una forma square, ¿no? Cuadrada, ¿no? Pero es difícil de desconectarlo cuando ya se ha conectado. Tienes, por ejemplo, ese es el LC, le llaman, Lucent Connector. ¿Okay? Si estás con este conector, va bien. La ventaja de esto es que puede ser con un cable single mode o puede ser un cable multimode, ¿no? Y tienes el SC, Standard Connector, que también tiene Square Shape Duplex, ¿no? Y bueno, este es un conector antiguo, que yo sé es un conector antiguo. Quizás no se está utilizando mucho, pero son de los primeros que salieron. Entre este y este, pues preferiría el Lucent Connector, el Standard Connector. Tienes otro que es el ST, ¿no? Que fue creado por AT&T, básicamente. Miren el tamaño del tremendo, ¿no? Que puede trabajar básicamente, este puede trabajar básicamente en multimode. No trabaja en single mode, solo en multimode nada más. Así que si tienes multimode cable, no, si tienes single mode, no vas a poder trabajar aquí. Solamente funciona con el multimode, ¿no? Y es para dispositivos normalmente, ¿eh? Para dispositivos Legacy, esos antiguos. Así que tampoco no está tan de moda este, ¿no? El ST Connector. Lo mismo, digamos, el Ferrule Core Connector, ese trabaja solamente en single mode. Miren, esto trabaja en multimode solamente y este Ferrule trabaja en single mode. ¿Okay? Según yo sé, eso tiene como que aplicaciones, se adapta muy bien para lo que son video streams, para todo lo que es video, audio, multimedia, básicamente, ¿no? El Ferrule Core Connector. Tienes otro multiposition. Se dice que este es uno de los más complicados, ¿eh? Es uno de los más complicados. Que también funciona en single mode y en multimode, ¿no? Pero esto es potente, pero un poquito más complicadito de generar ¿no? Un poquito más crítico del conector final, ¿no? Y también hay otro que se llama MTRJ Connector. Es el menos común de todos. El menos común, ¿no? De fibra óptica. También es para ligas y dispositivos, ¿no? Dispositivos antiguos, ¿no? Se utiliza el MTRJ Connector. El más popular, yo francamente creo que el más popular es Lucent Connectors, ¿no? Lucent Connectors. Quizás. No sea, pero todo depende, ¿no? No digo el más popular, digo el más, quizás que más se usa, pero depende de las circunstancias también, ¿no? Bueno, por hoy es todo. Vamos a hacer la próxima semana. Empezamos ya con los próximos videos, ¿ok? Bueno, pues gracias a todos. Pásenla bien. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.